Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros la magíster Ana María Romero Jaldín. Ella es directora del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, CASA, que pertenece a la Facultad de Ciencias y Tecnologías de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Ana María, muy buenas noches y gracias por estar en nuestro programa. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme dirigirme a la teleaudiencia con un problema y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos invitado a Ana María, que es conocedora del problema que está alrededor del agua, completamente convencidos que es muy difícil hablar de avances en desarrollo de un país si no somos capaces de dotar a la población del agua en la cantidad necesaria, pero sobre todo en la calidad que se necesita para evitar, para disminuir enfermedades y para mejorar la salud. Tomen en cuenta, señores televidentes, que en el mundo, en la población mundial, todavía tenemos como un 10% de la población que no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua. De eso vamos a hablar esta noche. Y para empezar, ¿cuál es el estado de salud de nuestra agua, el agua que consumimos en Cochabamba? Bueno, la población cochabambina, primeramente hay que conocer de dónde se provee de agua. Y en este sentido tenemos las dos principales fuentes, las aguas superficiales, que pueden estar almacenadas principalmente en lagunas, pero también en muchos ríos, y las aguas subterráneas, que las tenemos en subsuelo. De ambas fuentes la población cochabambina se va proveyendo a través de diversos sistemas de captación de agua que lo van realizando, ya sea las entidades prestadoras de servicios o la misma población organizada en OTBs, comités de aguas, de diferentes tamaños, de diferentes tipos de organizaciones, pero que de una u otra forma también van solucionando una parte de lo que es tener cantidad de agua, aunque sea muy poca, pero tener algo de agua para consumir. El otro problema importante y que queda todavía abierto tanto para las EPSAs como también para los diferentes tipos de organizaciones que se dotan de agua, es la parte de calidad de agua. Ese es un verdadero reto y va siendo cada vez mucho más complicado. Bueno, evidentemente en Cochabamba, por la escasez de agua que tenemos, es un gran logro para la población alcanzar, digamos, cierta cantidad de agua, como estábamos mencionando. Sin embargo, la calidad del agua aparentemente pasa en un segundo plano y sin embargo esa calidad de agua influye en las enfermedades que siguen un poco atacando nuestra población. Claro, evidentemente, si bien necesitamos cantidad de agua, la calidad de agua va a determinar el verdadero estado de salud de una población. Y los problemas en cuanto a calidad de agua son diversos. Hay algunas características que tienen las aguas de forma natural, que en algunos elementos pueden exceder lo que nos indica la norma boliviana de calidad de agua, la 512. Por ejemplo, las aguas subterráneas en la ciudad de Cochabamba y en algunos otros, en otras provincias del departamento de Cochabamba pueden tener algún exceso en hierro y manganeso, en cantidades que sobrepasen la norma permitida. Hierro y manganeso no afecta a la salud, pero sí afecta a la parte estética del agua. Nos da una coloración amarilla e inclusive podemos ver ciertos presencia de óxidos en las aguas. Eso lo podemos advertir en las camisas o en la ropa blanca que utilizamos, que de pronto a los pocos tiempos también se vuelve amarillenta, o en los lugares donde
almacenamos el agua, que es algo muy común que hacemos sobre todo aquí en la ciudad de Cochabamba y en algunas provincias, el almacenamiento de agua. Entonces ahí se van depositando estos óxidos y la apariencia del agua no es muy óptima. En cuanto a la salud, pues no nos daña, tendríamos que tener un exceso muy alto, lo cual no se tiene. Manganeso sí, en algunos valores ya puede tener algún efecto en la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un elemento que hay que controlar un poco más. El otro problema que ya viene por la falta acompañado de lo que es las deficiencias en una buena disposición de excretas, ese es uno de los problemas principales y que va afectando. Porque esta mala disposición de excretas hace que se tenga o defecación al aire libre, o el uso de letrinas, o el uso de tanques sépticos o pozos ciegos, que de una u otra manera han ido afectando la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. En las aguas subterráneas, sobre todo cuando tenemos los pozos muy baja profundidad, es decir, cercanos a la superficie. Cercanos a la superficie, o las vertientes de agua, y aquí en la parte norte, por ejemplo, de la ciudad, tenemos todavía vertientes muy ricas que nos van dotando de agua, pero que lastimosamente presentan una elevada contaminación bacteriana o de parásitos. Entonces, esto se relaciona directamente con la salud, principalmente en los niños menores a 5 años y también en la población adulta que ya tiene bajas defensas y con síntomas que pueden venir por principalmente las diarreas y la parasitosis infantil muy pronunciada aquí en nuestro departamento. Por otro lado, tenemos otras fuentes de contaminación que paulatinamente van, digamos, aumentando y van afectando principalmente a las fuentes de agua, en algunos casos superficiales y en algunos casos también ya puede estar alcanzando algún nivel de las aguas subterráneas. Y esto se da por trazas o contaminantes que están a nivel de trazas. Por ejemplo, la presencia de plaguicidas, la presencia de muchos microcontaminantes orgánicos que pueden provenir del uso de metales en diferentes industrias. Por ejemplo, tenemos las curtiembres o las metalmecánicas que usan metales, y también tenemos en algunas provincias como en Ayopaya, en Misque, la producción minera, que también va afectando los cursos de agua superficiales y dependiendo del tipo de terrenos puede ir afectando las aguas subterráneas. Entonces, estos elementos ya nos traen otro tipo de problemas a nivel de la salud, como ser, por ejemplo, la presencia de metales de cadmio, plomo, níquel, muchos de ellos que son acumulativos en el organismo. Y podemos tener problemas neurológicos, podemos tener problemas de acumulación de metales, como el cadmio, por ejemplo, que puede ir dañando a los riñones. Lo que nos falta realmente investigar a nivel del departamento de Cochabamba y quizás a nivel del país, esa relación estrecha que se tiene entre la contaminación de estos microcontaminantes y la parte de la salud. En el primer caso que indicaba del sector de diarreas, parásitos, justamente, la relación muy estrecha que sucede con la calidad de agua y estas enfermedades se tiene. Se tienen documentos, la misma historia a nivel mundial de lo que han sido las epidemias de cólera, de tifoidea y otros tipos de enfermedades, nos dan las evidencias más contundentes. Pero a nivel ya de la relación de estos microcontaminantes como plaguicidas, como metales, y su relación directa de lo que está sucediendo en el país, por ejemplo, con casos de cáncer, con casos de dermatitis, con casos de problemas de riñón, todavía no se lo tiene. Y es porque tenemos un vacío en lo que es la parte de epidemiología ambiental. Conocer las principales causas de la
presencia de estas enfermedades y del incremento de estas enfermedades en nuestro departamento y en nuestro país. Parece que hay una relación también estrecha con el tema de hasta qué punto protegemos debidamente las fuentes de agua. Desde ya ese es un problema que yo creo que tiene que preocuparnos. A nivel nacional sabemos que las nuevas políticas, la nueva constitución política del Estado ha otorgado también los deberes al propio Estado y a los gobiernos departamentales en las tareas de proteger las fuentes de agua, establecer las políticas de cómo se va a manejar, utilizar el aprovechamiento sustentable, pero de lo que está escrito a lo que realmente se está haciendo, pues todavía tenemos un trecho muy fuerte de tener que trabajar en esto. La normativa está ahí, sabemos que se han hecho algunos trabajos, pero todavía falta bastante por hacer. Conocer a cabalidad cuál es la oferta de agua que tenemos en relación a la cantidad de fuentes y cuán protegidas están estas fuentes de agua. Segundo aspecto, trabajar bastante lo que es el ordenamiento territorial. Saber, por ejemplo, qué áreas realmente van a ser totalmente protegidas, y desde ya tendría que estar aquí las principales fuentes de agua que nos sirven de abastecimiento y para el uso, para los diferentes tipos de aprovechamientos que tenemos de este recurso, pero también la conservación ecológica para mantener nuestro propio paisaje, nuestros propios seres vivos también que tenemos en el agua y en los alrededores, en territorios. Todo eso tiene que estar también protegido. Existe una normativa. Hay. ¿Cuál es el problema entonces? Como decía, que hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que hacemos. ¿Qué es lo que falta? Falta fuerza, energía. Es trabajar en lo que es la planificación a nivel macro y de ahí después a nivel departamental y a nivel municipal. En lo que son los planes de protección de las fuentes de agua, la política del agua está dada, nos indica en varios lugares también de esta política que debemos proteger a las fuentes de agua. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Lo que está sucediendo, por ejemplo, con el avasallamiento de lo que son las riberas de los ríos, nos da una clara lección también de que todavía no estamos protegiendo muy bien, porque se está avasallando y se está rompiendo todo lo que son las barreras naturales de protección de estos cursos de agua. Y con ello también, inclusive, se corre el riesgo de que urbanizaciones vayan siendo afectadas por el agua porque no hay nada que proteja. Aparte de eso, de que pues está muy susceptible a problemas de contaminación y todo ello, ¿no? Y el uso de los compuestos como agroquímicos, la actividad minera, que también va destruyendo cuencas íntegras, ¿no? Sobre todo la actividad minera es una actividad bastante degradante de los recursos hídricos. La famosa copa gira, ¿no? La copa gira, los sedimentos que se arrastran van contaminando y teniendo en cuenta que los metales pues no son biodegradables, no se destruyen, simplemente son arrastrados, son acumulados o se quedan también en sectores más bajos donde pueden ser incorporados a la cadena trófica por las plantas, por los mismos organismos, y eso traernos consecuencias posteriormente. Entonces necesitamos ahí trabajar bastante. Justamente hay actividades antropogénicas, es decir, las que realiza el ser humano, que si no son debidamente controladas empeoran la situación del estado de nuestra agua, el agua que consumimos. Y aquí viene otro tema. Hay una normativa sobre el agua, pero hay normativas también de medio ambiente, etcétera, etcétera, pero que deberían ir un poco paralelamente, pero que creo que hay un problema ahí también, a ese nivel. ¿Hasta qué punto controlamos
las emisiones de las fábricas, de las pequeñas industrias que introducen líquido prácticamente totalmente contaminado a Río Rocha, por ejemplo. Sí, se ha trabajado. El río Rocha es un claro ejemplo de un proceso de degradación gradual y sistemáticamente que se ha ido dando en este cuerpo de agua al momento que se la considera como una alcantarilla abierta, principalmente porque lo que más recibe son residuos domésticos, sobre todo la parte de lo que sale de los baños, de las lavanderías. Aparte está la contaminación industrial. La normativa nos indica que se debe tener una protección del medio ambiente, se debe cuidar la parte de las descargas. Tenemos valores inclusive permisibles para que cualquier tipo de actividad o proyecto o industria pueda descargar también sus aguas residuales a cuerpos de agua, pero la debilidad mayor está en la parte de fiscalización. Fiscalización también porque no tenemos, no sé si el personal o la capacidad suficiente para poder dar las sanciones correspondientes o las clausuras correspondientes a determinadas fábricas o inclusive a los mismos municipios. En ese caso nos estuviéramos castigando nosotros mismos, ¿no? Porque es el propio municipio donde vivimos totalmente y donde nuestras aguas residuales están siendo vertidas de forma directa a los ríos, contaminando, y no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas para cuidar. Y esto va más allá porque estos mismos cursos de agua, por ejemplo, como lo es el río Rocha, si bien hay partes donde uno conoce y sabe que no lo va a utilizar, aguas abajo, esas mismas aguas están siendo utilizadas para riego de los principales alimentos que consumimos. Las hortalizas, muchas de ellas que se consumen totalmente crudas. Entonces eso ya nos da adicionalmente otro riesgo porque tenemos una inseguridad alimentaria en cuanto a la calidad de estos productos alimenticios. Y con los problemas que se tiene después ya para la salud de la población. Para un poco atacar el problema relacionado con el agua que consumimos, se sugiere un enfoque sistémico. ¿De qué se trata? Bueno, en el enfoque sistémico también debemos nosotros conocer todo lo que es la parte integral del manejo del agua, de dónde la estamos obteniendo, qué estamos haciendo para protección de esas fuentes de agua, cómo la estamos utilizando y cómo podemos ir cesando círculos también de contaminación. Y ahí tenemos la participación no solamente de un grupo de actores, sino de varios actores. Está quienes actúan como la parte de utilización del agua o captación de las fuentes de agua, quienes utilizamos el agua y eliminamos el agua, y quienes también deberíamos hacer acciones para poder nuevamente o reciclar esta agua o pasarla por un tratamiento para después se pueda reutilizar adecuadamente. Tenemos de esa forma una protección en cuanto a su cantidad y calidad del agua, sin un mal gasto de esta agua y tener las previsiones de que esta pueda servirnos no solamente para las personas que estamos actualmente de pasada por este mundo, sino para las generaciones futuras. Y dejarles también cantidad, pero también calidad de agua aceptable. Eso es pensar en un desarrollo sostenible. Así es, y totalmente sustentable, ¿no? Bueno, el panorama está ahí, pero ¿qué podemos hacer para un poco ya atacar este problema? ¿Qué queda por hacer? Como ciudadanos, conocer las leyes y cuidar, y sobre todo acatar las leyes y normativas que tenemos. Como entes prestadores de servicio, puedes hacer planes
están muy en boga, por ejemplo, los planes de seguridad del agua, que nos indica ya previamente conocer cuáles son los peligros y los riesgos que se tienen. Y como la parte de fiscalizadores, pues hacer cumplir la normativa en los diferentes niveles. Y trabajar de forma coordinada entre lo que son las diferentes instituciones para poder, por un lado, quienes utilizamos el agua, utilizarla adecuadamente, y quienes protegemos la salud, saber qué peligros podemos tener a través del uso y consumo de esa agua. En el programa de hoy hemos dado un panorama relativamente general sobre el estado de salud del agua que consumimos. Tenemos previstos en los siguientes programas atacar aspectos más específicos. Sí, me parece muy importante dar a conocer a la población, sobre todo investigaciones más específicas que se han ido realizando sobre los niveles de contaminación que tenemos, por ejemplo, en varios cursos de agua y también en algunos productos alimenticios por el uso indiscriminado, yo diría, de plaguicidas. Y también lo que estamos haciendo en relación a investigaciones para poder solucionar estos problemas. Porque como universidad no solamente estamos en diagnosticar, ver, sino también investigaciones en plantear algunas soluciones que creemos que son oportunas, que se vayan tomando en cuenta para ir protegiendo este recurso hídrico. Y enfocándonos en estos microcontaminantes, como son los plaguicidas, la parte de los metales presentes en el agua, cómo podemos ir trabajando en lo que es, por ejemplo, la fitoestabilización de suelos que están contaminados por metales, de tal forma de que estos metales no vayan continuando un ciclo de contaminación, sino que ya los tengamos un poco más atrapados con algunas actividades que podemos hacer, como la fitoremediación. Son investigaciones que pueden aportar en este proceso de protección de fuentes de aguas, en este proceso de poder conocer qué tipo de contaminantes, pero qué hacer también para poderlos eliminar, y de saber también que nuestra salud está en juego, pero no solamente la nuestra, sino principalmente de nuestros niños y nuestros nietos, y que pueden estar sufriendo ya contaminaciones o problemas de salud desde muy temprana edad. Por lo tanto, tener una salud disminuida ya en el momento de nacer, y eso es lo que no queremos. Queremos tener una vida saludable por un largo tiempo, en un ambiente saludable, y es ahí donde debemos contribuir. Ana María, directora del Centro de Aguas y de Saneamiento Ambiental, se lo denomina CASA. Es parte del cuidado de nuestra casa. Sí, sí. ¿Cuáles son las actividades sobresalientes que se llevan a cabo en este centro? Bueno, nuestro centro ya tiene un trabajo como de 35, 36 años en la temática agua. Partimos por lo que tú decías, ¿qué agua consumimos? Y ahí vimos que nuestra agua estaba contaminada, y eso nos llevó a tener líneas de investigación, y estas líneas de investigación cada vez van siendo mayores, porque mayores vienen siendo los retos que tenemos en relación a la calidad de agua, y conociendo de que la contaminación del agua viene por diferentes deficiencias que tenemos. Conocimos las deficiencias en saneamiento básico, los problemas de diarrea, problemas de contaminación, por lo tanto procesos de desinfección del agua. Conocimos que nuestras fuentes de agua están siendo contaminadas por diversos tipos de actividades, y ahí vamos investigando
qué son los metales, qué trazas de metales tenemos, qué son los plaguicidas, qué procesos de contaminación nos tienen los plaguicidas, por qué se utilizan los plaguicidas, cómo se lo utilizan y qué debemos hacer, cuándo de problemas de contaminación tenemos, pero también qué debemos hacer para tratar esta contaminación. Y en una relación muy estrecha con la población a través de los diversos servicios que prestamos en hacerles conocer cómo es su calidad del agua, cómo deben tratar el agua, pero también qué debemos hacer para proteger el agua. Y también en la parte de formación de nuestros recursos humanos, sobre todo a los jóvenes que están en las carreras de química, biología, ingeniería civil, para que vayan aprendiendo los conocimientos básicos de lo que es la química del agua, calidad de aguas, la parte de lo que es contaminación ambiental, ingeniería ambiental y varios aspectos, tanto a nivel de pregrado como también a nivel de posgrado. Entonces es una rama bastante amplia y un trabajo muy arduo. Hay que trabajarlo. Sí, muchas tareas por adelante, pero hay el entusiasmo suficiente para poder encarar los problemas que están relacionados con el agua, la calidad de agua que consumimos. El día de hoy estuvimos con la magíster Ana María Romero Jaldín. Ella es directora del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental CASA, que pertenece a la Facultad de Ciencias y Tecnología de nuestra Universidad Mayor de San Simón. El agua, un tema candente que a veces enfocamos solo desde el punto de vista de dotar la cantidad suficiente o necesaria a toda la población. Pero sin embargo también necesitamos preocuparnos de la calidad del agua que consumimos. El día de hoy tuvimos un panorama general sobre esa calidad de agua que consumimos y en los siguientes programas, estimados televidentes, vamos a tocar temas específicos relacionados con justamente con los contaminantes que, bueno, definitivamente no nos pueden dar un agua mejorada. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.